Aquí. Ahora sí. Entonces, trazamos nuestro nuevo eje. A partir de aquí, hemos dicho que anchos de 4, 6, 8 y 10. En este caso, podríamos promediar 8 metros, ¿no ve? Porque aquí tenemos 7, aquí tenemos 9. Entonces, vamos a definir un ancho de vía que sería a partir de este eje que hemos trazado. Entonces, hacemos offset, entonces aquí offset, y pondremos 4 metros. Entonces, a este lado 4 y a este lado 4. Perdón. ¿Qué usamos en las líneas? No sé, a ver. Ahora sí. Estos celestes que estamos viendo, esos son sus nuevos límites de propiedad. Y el eje va a ser este, el celeste. Entonces, sobre ese eje que hemos trazado, tenemos que trazar nuestros colectores, en este caso, el colector principal o secundario. De esa forma tienen que realizar todo su proyecto. Primeramente, definir ejes de vía. Por ejemplo, aquí tienen 7.95 y aquí 7.95. Podrían definir a 8 metros, un poquito pueden desplazar, nada más, no es mucho. Aquí, a ver, veremos cuánto es su ancho de vía. Es 3, a 4 hemos dicho. Después aquí, casi tienen anchos más o menos uniformes. En algunos casos no, miren, aquí tienen que ser un quiebre. Aquí hay un ancho y aquí hay otro ancho. Si se pueden ver, aquí, por ejemplo, tenemos un ancho de 7.72 y aquí es el ancho $13, ¿ya ven? Entonces, aquí puede mantener un ancho de vía de 12 metros, por lo menos, y aquí 8 metros. Aquí van a tener, ¿qué se llama? 2 ejes, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos, a ver, polilínea le voy a hacer. Aquí, con rojo. A ver. Ya. Digamos que ya tenemos en el eje y esto van a tener aquí, digamos hasta aquí, y después van a tener así. ¿Ya? Lo importante que entre esta intersección y esta intersección, por lo menos tiene que ser 3 metros, hemos dicho, ¿no ve? Si es que tienen el eje de esta forma. Porque aquí es un eje y aquí van a tener otro eje, ¿no ve? Como estamos diciendo. Digamos que lo desplazamos un poquito. Ahí ya. Oh, perdón, no quería desplazar eso, sino todo. Desplazar, aquí está. Digamos, ahí. ¿Ya? Entonces, una vez que han trazado sus ejes en función de los anchos de vía, como hemos dicho, recién lo que van a hacer es lo siguiente, es trazar, como hemos dicho, todos sus ejes y trazar primeramente el colector principal. ¿En función de qué? En función de la disposición. ¿Se acuerdan? Que hemos visto la anterior vez, la disposición. Existen 5 tipos de disposiciones, ¿no ven? ¿O no? 5. ¿Cuáles son? Acuérdense, tiene que adecuarse a nuestros... con y sin interceptor Inge, sistema abanico, sistema bayoneta. Sí,
con interceptor, sin interceptor, sistema bayoneta, abanico y con aliviaderos, hemos dicho, ¿no ve? En este caso, no hay ningún problema en ese aspecto. ¿De qué va a depender la disposición? De la topografía, hemos dicho, ¿no? Entonces, de esta topografía depende eso. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, la clave es hacer uno o tres perfilitos por lo menos de sus colectores principales y después a ese se van a conectar todos los colectores secundarios, ¿no? Lo primero que tienen que identificar cuál es la cota más alta. Más o menos está por aquí. Esta puede ser la más alta o aquí, ¿no? Entre las más altas, no siempre el punto más alto. Aquí puede ser o aquí, ¿no? Pero lo importante es que cubra todo su proyecto. Entonces, aquí tal vez sea el punto más alto que tendrían que ir bajando. Pero hay que ver la topografía con la que vamos a trabajar. Miren, por aquí tendrían que ir tal vez y ir bajando este lado, ¿no? Entonces, lo primero, como hemos dicho, es sacar sus ejes de vía, los nuevos, en función de estos anchos de vía, ¿no? En función de esos anchos de vía que teníamos así, en el rojo, y vamos a tener los futuros anchos de vía que estamos diciendo, que es a partir de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 y 20 metros. Una vez que hemos hecho eso, trazamos todos sus ejes de vía y vamos a tener la primera alternativa, digamos. Esta alternativa es la que tienen que realizar su perfil longitudinal, lo que me interesa, hasta la planta de tratamiento, por si acaso. Y una vez que han hecho el perfil longitudinal, que es este rojo, por ejemplo, aquí, ese es el terreno, digamos, que tienen en perfil longitudinal. Y lo pueden hacer con Civil 3D o con cualquier otro paquete, no hay ningún problema. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Nosotros no trabajamos sobre el terreno, sino sobre la rasante, ¿no? Y es lo que se tiene que trazar primeramente. En su proyecto, por ejemplo, aquí, que estamos viendo en el plano en AutoCAD, todo es terreno, no es rasante, ¿ya? Si trabajamos un perfilito, es el terreno, no la rasante. Entonces, por eso, una vez que han hecho el perfil, identificando las cámaras de inspección, en este caso 1, 2, 3, 4, después se hace la rasante, que es el verde, que nosotros trazamos. En carreteras se podía cortar relleno y corte en por lo menos más de 1 metro, se puede cortar mucho más siempre que se compense, digamos. Pero en un área urbana no es posible cortar eso. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que si cortan demasiado, digamos, si un vecino que quiere entrar a su domicilio va a tener que hacer con gradas, digamos, que tener que entrar para su domicilio. Entonces, es por esa razón que el corte apenas es de 30 centímetros hasta 50, y eso exagerando es 50, dependiendo. Es preferible que estén por el orden de 30 centímetros en corte y relleno, ¿ya? Eso tomen en cuenta principalmente cuando tracen su rasante. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, primero, trazar sus ejes nuevos en función de los anchos de vía, posteriormente trazar su colector principal y trazar un perfil longitudinal para luego trazar una rasante tentativa. Una vez que han hecho eso, nos da una idea de cuántos relleno y corte tenemos que hacer, y es preferible no tener mucho corte y relleno. Lo mejor es adaptarse al terreno, ¿ya? Por si acaso. Luego que hemos hecho una alternativa, trazamos otra alternativa en función de la configuración del terreno, ¿ya? Siempre en función de la configuración topográfica. Entonces, trazamos esta alternativa, la anterior iba por aquí, ahora vamos a hacer por este lado para ver cómo es su perfil longitudinal. No se olviden, hasta la planta de tratamiento. Tengan en cuenta eso, hasta la planta de tratamiento. Y otra alternativa igual tienen que hacer, digamos que es esta, tercera. Cada alternativa tienen que trazar sus perfiles longitudinales, ¿ya? Este perfil longitudinal y trazar su rasante. De estas tres alternativas, ustedes van a elegir una, la que
pueda conectarse después todos los otros colectores secundarios y la que no tenga mucho corte y relleno, ¿ya? O que tengan una, que se llama, una topografía muy accidentada, digamos. Entonces, al hacer sus perfilitos, más que todo el principal, se dan una idea cuál alternativa podría ser, siempre tomando en cuenta del punto más elevado al punto más bajo, que sería su planta de tratamiento, ¿no? Y una vez que han elegido la alternativa, recién conectan todos los otros colectores secundarios al colector principal, que en este caso sería el verde. Hemos dicho que existen 5 tipos de disposiciones. En este caso sería, si es alcantarillado sanitario, por lo menos tiene que ser sistema en abanico, sistema en bayoneta o sistema perpendicular, hemos dicho, ¿no? Esos son los 3 que podemos elegir. Dada la topografía, tal vez podamos elegir una y otra, ¿no? Pero según su topografía, preferiblemente ir conectando de la altura mayor a menor, ¿no? Y después poder conectarse al punto más bajo. Todos los colectores secundarios. A ver, no sé si está claro esa partecita. Y después hacen la numeración, pero lo importante es eso ahorita. A ver. Supuestamente... Ingeniero, ¿ahí está ya la planta de tratamiento? ¿O? Aquí está la planta. Aquí tienen que descargar en cualquier lugar. Aquí pueden descargar, aquí o aquí, ¿no? A ver, permítame. Aquí está. Pueden descargar en este punto, aquí o aquí o aquí o donde quieran, ¿ya? El punto donde quieran para poder descargar. Ya, esta es la planta de tratamiento. Entonces, esta es su población y a este punto tienen que descargar o a esta área, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es, primero hemos dicho, determinar sus ejes de vía, expropiando o cortando, ¿no? Y teniendo anchos de 4, 6, 8, 10, 12. Digamos que tenemos nuestros ejes, digamos, suponiendo, ¿ya? Entonces, y como ya tenemos nuestros ejes, la primera alternativa, digamos, entonces trazo mi alternativa en función de mi terreno, digamos. Puedo hacer por aquí, lo que estoy haciendo es una alternativa. ¿Cuál alternativa me indica que es la más correcta? La que tiene menos cortes relleno o la que es menos accidentada. Y hay que ver que con no ir mucho en contrapendiente, digamos. Tal vez esto es contrapendiente, no sé. Con los perfilitos uno se da cuenta, tal vez me conviene por aquí. Y ya. Después me voy por aquí. Y voy trazando mi colector principal, ¿no? Y su perfil más que todo. Entonces, lo ideal es no ir en contrapendiente, quiere decir en subida, digamos, ¿no? Porque es por gravedad. Si vamos en subida, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mayor excavación. Entonces, tal vez me conviene esto el que estoy haciendo. Entonces, ir y después que el colector principal va a ser este. Este es como una rotonda, podemos irnos por aquí o podemos ir directo, como ahora estoy dando la vuelta, digamos. Entonces, necesitaríamos más camas. Y como hemos dicho que todo se tiene que conectar, tal vez así sería. Y conectamos a la planta. Listo. Ya, entonces, una vez que han hecho el colector principal, esta alternativa, buscan otra, digamos que por aquí se puede ir, así. A ver, digamos que aquí, vienen por aquí, pueden irse aquí y se van directo así, así y así. O irse por aquí, irse por este lado, así, ¿ya? Como les digo, mucho depende del perfil longitudinal que tenga, ¿ya? Es preferible no tener contrapendientes. ¿A qué me refiero de contrapendientes? A ver, permítanme antes de aclarar. Aquí, sección 1. Esto de la anterior vez. Esto no lo estoy borrando. Después vamos a hacer otro para los ejercicios exclusivamente. Me estoy ayudando de esta pizarra para poder hacer. ¿Qué es una pendiente contrapendiente? Digamos que es así. Sí.
Esta es la cámara 2, es la cámara 1. ¿Ya? Esto es una contrapendiente. ¿Puede funcionar nuestro sistema de alcantarillado sanitario? Sí, pero vamos a tener mayor excavación. Lo voy a hacer aquí. Digamos que esto nos damos al comenzar de la cámara 1 una altura de 1,10. Y por la pendiente, digamos que esto nos damos 6,68 la mínima, y esta alturita es la que nos hace que tengamos mayor excavación. Esto digamos que sea 4,50. ¿Ya? Entonces, es por esa razón que después de esto nos hace que tengamos una mayor excavación. Entonces, si tenemos mayor excavación, ¿qué vamos a tener? Mayores volúmenes y por ende mayor costo, ¿no? Puede ser que esta altura, por ejemplo, en vez de 4,50 nos dé 6 metros, ya está por encima, o 7 metros. Entonces, tenemos que ver otra alternativa porque no es ideal. ¿Por qué? Hemos dicho que la altura máxima es de 5 metros, por lo menos, y 6 con estudios, ¿no? Si es 7 metros, hay que ver otra alternativa. Entonces, no tenemos que tener mucha contrapendiente en este caso, ¿no? ¿Se puede trabajar? Sí, porque el agua va a ir en este sentido, ¿no? Va a tener una pendiente así, digamos, ¿no? Se va a ir bajando, no hay problema. Pero en este lugar, en la cámara 2, aquí vamos a tener mayor excavación. Y si tenemos mayor excavación, entonces es problemático. Entonces, es por eso que tenemos que evitar las contrapendientes. En algunos lugares, por ejemplo, aquí, a ver, de 74 estoy bajando, sí, no hay mucho problema. ¿Dónde tenía problema? Cuando estuve yendo de una de 74 a una de 71, está bajando esto. Cuando no está bajando ya es el problema, ¿no? Estamos en contrapendiente y ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, una vez que han hecho este colector principal, la primera alternativa, la segunda, la tercera, eligen una. Como les digo, la que esté más adecuada a su terreno, no tenga mucho corte relleno y no tenga mucha contrapendiente. Una vez que han hecho eso, entonces trazan sus otros colectores secundarios. Digamos, podemos hacer así. Lo ideal, como está bajando todo, para mí puede ser eso. Pero hay que ver en el perfil. Yo estoy suponiendo que está bajando así en función de su topografía, digamos. Así, listo. Conecto. Es mi otro colector. A este colector le voy a conectar otros colectores secundarios. Digamos que a este lo conecto desde esta calle hasta aquí. Listo. Y otro colector secundario, vengo aquí y voy desde aquí. Aquí es medio complicadito hacer porque es una pendiente muy pronunciada. Hay que controlar la velocidad en este caso. Puede ser por aquí, por si acaso que estas alternativas que estoy dando hay que verificarlas. Yo estoy dando así más o menos a ojo, digamos. Lo que me indica que están correctas es cuando hagan los perfiles longitudinales, ¿ya? Entonces, a esta, por ejemplo, yo lo puedo conectar, digamos, a este lado así, un secundario, ¿no? Y hago lo mismo aquí. ¿Dónde estás? A ver. Ay, ¿qué pasó? Aquí. Digamos, copiar. Listo. Ahí. Así, digamos. Y esto. Ahí. ¿Ya? Entonces, esto hay que ver la dirección de flujo, a cuál lado podemos llevar. A ese lado puede ser. O podríamos conectarnos aquí. Hacer un arranque aquí y llevarlo aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, este va a ser el colector secundario y de aquí nos conectaríamos aquí, esto aquí. Una vez que han definido sus ejes de vía, por eso es importante sus ejes de vía, la conexión es más facilito. Este proyecto es un poco más fácil que el anterior porque casi tiene una topografía, digamos, una topografía en pendiente tienen y una topografía uniforme, digamos. Vale decir que tiene una cierta pendiente y en este caso es un poco más fácil realizar el proyecto, pero hay que controlar las velocidades en este caso, más que todo en estos puntos que tienen excavaciones muy grandes. Y en algunos lugares que, por ejemplo, aquí, tal vez tengan problemas. Hay que ver eso, mire. Es 73, 72 es como un huequito aquí.
Tal vez esta tubería de aquí no me conviene, sino ir por este lado y este lado, ¿no? No sé si está entendido esta parte. Para continuar. La máxima pendiente está en función de la velocidad máxima, que es 5 metros por segundo. Suponiendo que tengan, digamos, una máxima pendiente, lo que van a hacer posteriormente cuando realicen el cálculo es lo siguiente. Digamos que tenemos, como ya han identificado el colector principal, digamos, entonces, ¿qué van a hacer? Vamos así. No, a ver. Más pronunciado. No, más pronunciado. Ahí, ya, digamos que sea así. Entonces, tienen 1 y 2, ¿ya? Y tenían que ser paralelo, pero debido a su pendiente no cumple la velocidad máxima, que es 5 metros por segundo a sección llena. ¿Qué van a hacer? Lo que van a hacer es lo siguiente. Eso es en el cálculo, por si acaso. Ahora no. Van a hacer así. Perdón. ¿Qué pasó? Ahora sí. Van a tener saltos. En este caso, ¿qué quiere decir? Que van a tener cámaras intermedias. Aquí, digamos, una cámara intermedia. Para no volver a numerar, digamos, 1.1, aquí 1.2. Entonces, en este punto va a ser lo siguiente. Así es. Digamos, cámara 1.1. Van a tener una cota viniendo de este lado, que es este, y van a tener una caída, y esta es la salida, que sería este punto. Entonces, este es un punto, aquí le damos A, y este es el punto B de salida. Esta altura máxima que estamos diciendo es de 5 metros, por si acaso, ¿ya? Entre esta cota y la rasante, la solera, perdón, ¿no? La rasante y la solera. Entonces, esas caíditas podemos hacer y controlamos la velocidad de esta forma, porque la pendiente vamos reduciendo, ¿ya? Eso en cálculo vamos a ver, pero ahorita lo que me interesa es trazar el colector principal. Una vez que hemos trazado el colector principal, como les digo, podemos solucionar en cálculo con cámaras intermedias para tener saltos y controlando así la velocidad, ¿no? En este caso iría así, el agua caería aquí, otra vez aquí, y recién iría al otro punto. Cosa que se vería en este lugar, digamos, que tal vez sea así, aquí y aquí, que es una pendiente pronunciada. Lo único que les va a obligar a tener más cámaras, nada más. Igual aquí, miren, casi en todas las calles que están en este lugar son bien pronunciadas, en este sector más que todo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí. En este sector más que todo. Ya, ahí van a tener pendientes pronunciadas. Después no va a haber mucho problema. Como les digo, es un poco más sencillo que el anterior proyecto que tenían que hacer. Por eso voy cambiando cada semestre los proyectos para que tengan distintas formas de cálculo. No es el mismo proyecto por ese caso. ¿Ya? ¿Qué más? No sé si está claro esa parte. Inge, una vez dibujado el principal, ¿cómo sabemos dónde poner los colectores secundarios? Depende de tu topografía, de tu perfil. Lo mismo que has hecho en el perfil longitudinal, hay que trazar los secundarios. Mira, por ejemplo, lo ideal tal vez sea, como es una pendiente uniforme, como trazar así, este perfil a este lado también, ¿no? A ver, copy, paste. Aquí está. No es borrar. Según este proyecto, tal vez me convendría esto, ¿no ves? Lo que estoy haciendo con rojo ahora. Y a eso conectarme los secundarios en función de su topografía. Por ejemplo, esta es una cota, a ver, propiedades. Es 7120. Ya. Esta de aquí, ¿cuánto es? Vemos aquí. Y ahora sí. Este es 7080. Está bajando. Entonces, ¿qué hacemos?
Aquí ponemos una cámara de arranque. Permítame un minutito, ahora sí. Aquí colocamos una cámara de arranque y lo conectamos aquí. ¿Por qué? Porque esta es la cota más elevada y esta es la más baja. Entonces, hemos dicho hacerlo por gravedad. Aquí, de la misma manera, si esto es más alto y esto es más bajo, entonces tendría que conectarme en este sentido, ¿no ve? Entonces, de esa forma me voy conectando todos los secundarios, digamos, a este que estábamos conectando, o a este, o al colector principal. Y al colector principal han visto, después estos me voy conectando aquí, aquí y aquí. Perdón, a ver, me voy conectando aquí, aquí, aquí. Hemos dicho que este era el colector principal, ¿no? Y para que se den cuenta, mejor es hacerlo con colores. Lo pueden ir haciendo, digamos, el colector principal un color, después el otro, el secundario otro color, y así sucesivamente. Y ahí se dan cuenta dónde están conectando. Es importante que identifiquen también su dirección de flujo. Por ejemplo, aquí, la dirección de flujo es de aquí a aquí, porque esto es el punto más alto y este es el punto más bajo, ¿ya? Entonces, de esa forma tienen que trazar sus colectores principales, luego los secundarios y los subsecundarios. Pero lo primero, como hemos dicho, es hacer la primera alternativa, trazar su perfil, hacer su rasante, trazar la segunda alternativa, hacer su perfil y su rasante, trazar la tercera alternativa, trazar su perfil y su rasante, y la mejor alternativa, la que se puedan conectar todos nuestros colectores secundarios, y la que tenga menor corte y relleno, ¿ya? Menor corte y relleno, y no tengamos mucha contrapendiente, la que se adecue más a nuestro terreno, ¿no? Entonces, una vez que has hecho el verdecito, el principal, hasta la planta, luego haces los secundarios, y eso es lo que estábamos haciendo ahora, ¿no? Miren, esto es de aquí, nos conectamos al principal, el punto más alto al punto más bajo, punto más alto al más bajo, ¿no? Igual aquí, miren, aquí es contrapendiente, digamos que este es el punto más bajo y este es el más alto. Se puede conectar porque no hay otra más, entonces nos conectamos, pero hay que tener cuidado en la excavación nada más, que no tengamos mucha excavación, ¿ya? Este es el secundario que estamos conectando. Después, así sucesivamente, este vamos a conectarnos, después este y este, ¿no? De todas las vías tienen que ser. Ahora sí está claro. Sí, gracias. Ya. Delimitar, sí, ahora cómo se delimita la parte de las rotondas, por favor. Las rotondas, ya. En sí, la rotonda tendría que tener un ancho de vía ya establecido. Digamos que tenga 8 metros. A ver. Veremos. Ah, no, perdón. Este es inclinado. Ahora sí. Tiene 11 metros. Podemos de 12 metros hacer el círculo más chiquitito en la rotonda, digamos, o más grande en este caso, 25 centímetros, un poquito más. Ya, la configuración. En la configuración hemos dicho, como es la rotonda un área verde, podemos seguir la configuración esta, que quiere decir seguir la curva, en este caso, entre este va a haber una curva, ¿no? En este caso, a ver, si lo hacemos, a ver, copiar, aquí, así, listo. Este es el eje, el verde es la rotonda y el rojo es nuestro eje, suponiendo que es a 6 metros, digamos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar las cámaras más o menos de esta forma, como ahorita estamos colocando. Nos vamos a la configuración de la curva, más o menos, ¿ya? Y de esta forma ya podemos trabajar. Esto, por ejemplo, más aquí. Listo. Y esto, para que no tengamos problemas, tal vez hasta aquí tendríamos que ser. Ya, tal vez es necesario otra cámara intermedia, pero aquí, como no vamos a pasar por un predio, entonces se puede todavía tomar una cámara, digamos,
respetando el eje, digamos, más o menos, ¿no? Nos adecuamos al eje en este caso. ¿Qué quiero decir? Este eje de la curva y el eje de la vía. Este eje de la vía todavía no establecido, pero más o menos estoy dando un eje, digamos, que sería este. Por ejemplo, aquí tenemos un ancho de vía, digamos que, a ver, ¿cuánto sería? Es 4.46 de eje. Más o menos a 4 lo podemos llevar. Y a este lado tendríamos que tener otros 4 aquí. Y entonces hemos hecho este 4 metros, digamos aquí, un poquito más abajo. Y esto tendríamos que tener otros 4 metros aquí, ¿no? Total sería este ancho de vía 8. Lo mismo se tiene que hacer aquí, digamos, darnos un ancho de vía. Por ejemplo, aquí no hay un ancho de vía a este lado, entonces nos damos, a ver, ¿esta es línea o no es línea? Ah, no, no es línea. Ya, me doy. Listo. Una línea. Y hago offset. Offset, digamos, 4 metros o 2 metros. Listo. Listo. ¿Qué he hecho? Mi eje de vía está a los 2 metros. El ancho de vía es 4 metros, desde el verde hasta el rojo. Entonces, de esa manera tienen que hacer alrededor de su proyecto en todo esto, ¿no? A ver, permítame aquí. En todo esto, ¿no? Alrededor. Los anchos de vía que no están. En este caso sí, aquí está ya, miren, un ancho definido. Pero alrededor de algunos lotes o manzanos no están. Por ejemplo, aquí no está el ancho de vía. Aquí tampoco. Aquí todo esto no. Aquí ya tenemos un ancho de vía, miren. Y aquí hay una rotonda también. Aquí hay un terreno triangular. Aquí ya no va a haber vía por la pendiente que tenemos, tal vez. Pero si quieren pueden tomar un ancho de vía, pero los lotes, como son un solo lote, podemos trazar todo esto sobre este eje nada más, ya no aquí arriba. Pero eso vamos a ver en el cálculo y les voy a explicar esta partecita para no tener problemas en el cálculo, ¿no? Pero necesitaríamos los anchos de vía alrededor. Por ejemplo, aquí no tenemos ancho de vía. Aquí, ¿no? Aquí. Este ya tiene el ancho de vía. Y algunos no tienen ancho de vía, ¿ya? Los demás sí tienen un ancho de vía, pero hay que ajustarles, como les he dicho, ¿no? No están ajustados, ¿ya? No sé si estaba comprendido tu pregunta. Sí, que estoy. Ya. Si es que la anterior clase hemos visto eso, lo reiteraré. Está aquí. Todo lo que hemos visto la anterior vez está también. A ver, este es esto. Esto es lo más importante. Ubicación de las cámaras de inspección en todos los... Ingeniero, no se le escucha, creo que se le cortó el audio. La ubicación de pozos, que es importante, en toda intersección hemos dicho, en todo cambio de pendiente o cambio de dirección. Aquí, por ejemplo, hemos dicho, vamos a comenzar aquí, arranque, debido a su topografía. Este es el que se tendría que, perdón, este es el correcto. Y si tenemos esta dirección de flujo, tenemos que tener una cámara intermedia, hemos dicho, para conectar, ¿no? Y en curvas, como en la rotonda, tenemos que trazar sobre el eje de la curva y trazar varias cámaras de inspección. Nos adecuamos a la curva y eso es lo que ocurre en la rotonda y tienen varias rotondas. En este caso, aquí tienen una que nos hemos ido adecuando al terreno o a la curvatura de la rotonda. Después aquí tienen otra, pero tal vez no utilicen, o tal vez sí, no sé, hay que ver. Porque aquí como no hay terreno, entonces, tal vez no es necesario aquí trazar colectores, sino ir bajando hacia abajo, ¿no? Después, aquí tienen otra rotonda, ¿sabe? Y
tienen dos áreas verdes, si han podido ver. Una plaza principal y una cancha. Creo que se borró. Aquí está, la cancha. ¿Ya? Tienen dos áreas verdes y el gobierno municipal que está aquí. ¿Ya? Entonces, estas áreas verdes, vamos a ver cómo vamos a tomar las áreas de aporte, pero lo que me interesa mejor es trazar sus ejes nada más para esta parte. Sí, dime. Una consultita. ¿Es obligatorio mantenerlo en un número entero, Inge, o puede ser un aproximado? Me refiero a los anchos de vía, de anchos de calles de 4, de 8 y de 12 o de 10 metros. No, tienen que ser redondeados como está aquí. Por eso teníamos 8,67, no hemos redondeado a 10 o 8, digamos. 4, 6, 8, 10, 12, 16 y 20. Esos son los anchos permitidos. No podemos tener 6.20 o 6.16, digamos. Tienes que tener 6 o 4 o 8, estos redondeados, ¿ya? Y es lo que ocurre en su proyecto, que no tienen esos. Miren, por ejemplo, hemos dicho aquí tenemos 907, 910 casi, y aquí tenemos 768, ¿ya ven? Y hemos dado nuestros nuevos anchos de vía, que es este, ¿no? Que si medimos, este es 806, hay que ver, debe ser 8. ¿Ya? Entonces, tenemos que dar anchos de vía ya bien establecidos. Soy ingeniero, gracias por la aclaración. Ya. Ingeniero, disculpe, no sé si ha explicado esta parte, se me está entrecortando mucho el internet. Dime, perdón. ¿Solo, ingeniero, en todos los casos? No, distintos anchos. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, ¿dónde estábamos? Aquí hemos visto. Mira, ¿ves la pantalla? Primeramente. Sí, se ve. Por ejemplo, aquí tiene 7.72. Aquí tendríamos que tener un ancho de vía de 8. Aquí tenemos 13.08. Aquí podemos utilizar 14 metros o 12 metros, digamos. Entonces vas a tener dos ejes en este sentido, en esta intersección de aquí. Perfecto, ingeniero, perfecto. 2 ejes de circulación. Gracias, muy amable. Ya. Va a depender de qué, de sus anchos de las vías adyacentes más que todo, ¿ya? Como te digo, aquí es 7, aquí ya debe ser más, a ver, ¿cuánto es? ¿Ya ve? Es 881, ¿ya ve? Es distinto. Entonces, vamos a tener distintos ejes y va a haber, como hemos dicho aquí, cambios de dirección, ¿no? Como en este caso. ¿Qué más? No sé si tienen otra consulta más. Inge, cada calle tiene que tener una tubería, ¿verdad? De alcantarillado. Sí. ¿Sanitaria? Sí, una tubería de alcantarillado. Todas las vías tienen que tener. Por eso primero trazamos el colector principal y a esa vamos a adherirnos todas las secundarias, ¿no? Como hemos visto aquí en el PowerPoint, ¿no? Como esto. Perdón. Sí. Y aquí faltarían tal vez algunas vías que se tendrían que conectar, pero para este ejemplo no lo estamos poniendo, ¿no? Pero tendrían que estar todas conectadas al colector principal. Identificar su colector principal y los secundarios, y como han podido ver, es necesario también trazar todos sus perfiles y sus rasantes de todas las vías, tanto del colector principal, que es este, como del colector secundario, que es este de aquí, este de aquí, este de aquí, este y este, todo, de todas sus vías. Necesitamos sus perfiles longitudinales y sus rasantes, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Y una vez que tengan sus rasantes, es necesario determinar sus longitudes. Entre la cámara 1 y cámara 2, este es su rasante, que ustedes ya tienen aquí, digamos, es esta y esta. Más que todo es de eje a eje de cámara, por si acaso, ¿ya?
Y entre la cámara 1 y 2 tenemos una tubería que es 110.8 metros. ¿Ya? En la tubería 2, 71.2 y así sucesivamente. Entonces necesitamos saber estas longitudes de eje a eje, de intersección a intersección. ¿Ya? La numeración, perdón, ¿sigo conectado? No sé. Así sí. ¿Quién se ha salido? ¿Qué pasó? Estaba en delante. Bien. La numeración hacemos de la cota más elevada a la cota más baja, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la planta de tratamiento. Y luego el secundario de 9, 10 al 3, 11, 12 a conectar al 4, 13, 14 a conectar al 5, 15. Ya hemos abarcado todo este lado. Nuevamente hacemos la numeración del colector secundario primero, el punto más elevado, 16, 17, 18, 19 y aquí ya no hay más. Una vez que hemos hecho 20, 21, 22. Si aquí tuviéramos otro colector, aquí lo numeramos o por aquí, digamos. Hay que numerar todo, ¿ya? Y numerando todo ya podemos tener las longitudes y más que todo las cotas rasantes. ¿Qué cosas tenemos que tener cuidado y que les afecten en el proceso de cálculo? Si bien en el AutoCAD, por ejemplo, las longitudes les da así, por ejemplo, 8.81. Aquí estamos redondeando a 8 metros el eje o 10 metros hemos dicho, ¿ya? 10 redondeado. De la misma manera, la longitud se tiene que determinar de eje de cámara a eje de cámara. Si suponiendo que en el AutoCAD les da 100.334, eso no corresponde, tienen que redondearlo al mayor, en este caso 100.40, ¿ya? Esto tiene que ver mucho porque en función de esta longitud vamos a calcular nuestra pendiente. Si calculamos con esta longitud vamos a tener otra pendiente. Entonces es por esa razón que les digo que redondeen las longitudes entre eje de cámara, ¿ya? Otra cosa importante que vamos a ver, hemos dicho que para diámetros de 0,10, por lo menos la distancia tiene que ser 100 metros entre eje y eje de cámara. ¿A qué nos referimos? Esta distancia de aquí a aquí, por lo menos 100 metros. Como es 100.40 no hay mucho problema. Pero si es, por ejemplo, 160 metros, lo ideal es poner una cámara intermedia. Digamos que esto es 2 y esto es 3. Entonces aquí lo ponemos 2.1 y no hay mucho problema en volver a numerar, ¿ya? No tenemos que evitarnos volver a numerar todo, porque si hemos numerado así y no tenemos una cámara intermedia, otra vez numerar es otra vez realizar, ¿no? El proyecto, entonces tenemos que evitarnos decir, ¿cómo evitamos? Con una cámara intermedia y una simbología aquí 2.1, por ejemplo, ¿ya? Entonces ponemos a la mitad 80 aquí y 80, ¿ya? Eso, ¿por qué? Para no hacer las labores de mantenimiento con equipo mecanizado, ¿no? Y peor aún cuando estamos en una población lejana, ¿no ven? Entonces es preferible hacer la limpieza manual. Entonces por eso las longitudes no tienen que ser muy grandes entre cámara y cámara, ¿no? De inspección. ¿Qué más? Perdón. Y como les he dicho el otro día, la distancia mínima entre cámaras de inspección tiene que ser 3 metros, entre eje y eje, ¿ya? Porque hemos dicho, esto es 0.90 y hay un espacio suficiente para que no tengamos problemas en la parte inferior más que todo, porque tiene mayor ancho en la parte inferior, ¿no? Si bien en la parte superior es troncocónica, el ancho es mucho menor frente a la parte profunda, que es un 80, por ejemplo, ¿no? Entonces, para no tener problemas, por eso se les dice que entre eje y eje de cámara la distancia mínima es 3 metros. La distancia máxima entre eje y eje de cámara sería 100 metros, hemos dicho, ¿no? Ahora, no sé si tienen otra consulta antes de explicarles esa partecita que estábamos viendo.
en el... De los ejes, para modificar eso tenía una pregunta. Quería Dime. saber cuál tiene más prioridades, agrandar el eje de la vía o volverlo más pequeño. Digamos. Tengo dos ejemplos. Uno, digamos, es en que dos esquinas tengo la distancia de 9 metros, digamos, 9. A esos lo tendré que redondear a 10 o a 8. Va a depender de tu terreno. En este caso, digamos que es 9.50, es preferible redondearlo a 10, ¿no ve? Pero en cambio, si tienes 9.02, digamos, tal vez te conviene a 8 o a 10, dependiendo de la otra parte de tu vía, más que todo así. Mira, si este es, digamos, 8 y aquí tenemos 8, entonces es preferible tal vez redondearlo a 8, ¿no ve? Pero si es que ese es 8 y esto es 10, vas a tener dos anchos de vía aquí. Y aquí en la intersección vas a tener una intersección por lo menos de 1 metro o 2 metros, ¿no? Por eso te adecuas a tu terreno, te adecuas a este terreno. Ya está Pero bien. tampoco tienes que cortar mucho, por ejemplo, aquí es 8 y 7. Tal vez sea correcto aquí 8 y aquí 14. Cuidado que aquí le pongas 14 y a este lado 14. No es así tampoco cortar todo el terreno. Nos adecuamos más o menos a la disposición del terreno. ¿Ya? Ya, está bien. Ya. No sé si tienen otra pregunta. Por eso le he graficado. Tenemos el colector principal, que es el rojo, y luego el secundario, digamos. Entonces tenemos una cota aquí, otra cota aquí, así sucesivamente. Estos son las rasantes. Este rojo 272.10 es la rasante. Y del secundario, su rasante tiene que coincidir en el mismo punto. En este caso tiene que tener 272.10. No puede ser menor ni mayor, porque no puede haber un salto en rasantes, sí en soleras, pero no en rasantes. Tiene que ser la misma cota. Entonces, en todas estas intersecciones de calles, tienen que tener la misma cota. Aquí, por ejemplo, viniendo por este lado y por este lado, aquí, tiene que tener la misma cota. Aquí, por ejemplo, por este lado o por este lado, esta cota tiene que ser única de rasante, ¿ya? Entonces, cuando hagan sus perfiles y sus rasantes, tienen que cerciorarse que se intersecten en el mismo punto. Cuidado que tengan, como estoy diciendo, una cota aquí 272.10 y viniendo por este lado, digamos 271. Entonces, hay un error, no puede haber un salto de 1,10 m, ¿no? En rasante. Entonces, en todas las intersecciones tienen que tener cuidado, en toditas las que van a tener en su proyecto, ¿no? Que son estas. Aquí, en todas las intersecciones, ¿ya? Como aquí, ¿no? Entonces, ese es el error que siempre cometen, que viniendo por este lado tienen una cota y viniendo por este lado otra cota. ¿Y cuál va a ser su problema? En las soleras van a tener dos cotas distintas y debido a que tienen dos rasantes distintas, ¿no? Solo tiene que haber una sola rasante en la intersección. ¿Ya? ¿Qué más? No sé si tienen otra pregunta más. Respecto a los quiebres, Inge, tenía una duda. Para hacer cumplir la condición de 3 metros de distancia mínima, esos quiebres podrían ser diagonales, ¿no, Inge? Pueden ser diagonales. Es que va a depender. ¿A qué nos referimos? A ver, lo que me está diciendo su compañero es lo siguiente. Digamos que aquí tenemos un colector, ¿sabes? Si se queda conectando aquí. Y viniendo por este lado tenemos otro colector. ¿Ya? Podríamos conectarlos a este o podríamos conectarnos hacia abajo. Y ahí no tendríamos problemas respecto, ¿no ve? Hemos solucionado esta parte. ¿Cómo solucionamos? Aquí vamos a tener un eje, por ejemplo, y hay un desplazamiento de menos de 3 metros, digamos. Entonces, lo que podemos hacer es conectarnos de esta forma.
más de 3 metros y conectarnos así. Y listo. Esto digamos que, ¿cuántos metros tiene? A ver. Ah, no, perdón. 1. Pero en horizontal, ¿cuánto sería? Es 1, ¿ya ve? Entonces, como era 1 metro entre este eje y este eje, entonces no podíamos conectar. Entonces, lo que hemos hecho es conectar aquí una cámara y aquí otra cámara. Entonces, de esa forma no hemos ido solucionando. O podíamos conectar de aquí a esta cámara. Igual, no siempre trazando sobre el mismo eje, sino separándonos un poquito. O podíamos trazarnos, como les digo, así, ¿no? Entonces, podemos conectarnos de esta manera o de esta manera. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque entre este eje y este eje es menos de 3 metros, como estás viendo. Entonces, nos podemos conectar, les decía, así o así. ¿Ya? ¿Está claro? Eso era tu pregunta, ¿no? Sí, gracias. Ya. Aunque estamos viendo esto para explicarles un poco más detalladamente. Pero eso ya es cuando tracen todos sus colectores y ahí tal vez hagamos unas soluciones para que no tengan problemas. ¿De qué va a depender que tengamos en este sentido la conexión o en este sentido? Depende de sus cotas, en este caso terreno, de sus perfiles. Tal vez nos conviene en este sentido o en este sentido la conexión. ¿Ya? Mucho depende de eso. Ya tendrían que darnos catastro. ¿A qué nos referimos? Tener así anchos ya bien establecidos para poder nosotros solamente trazar y rasantes establecidas. Con eso ya directamente lo que nos interesa es el diseño. Pero como en su caso no tienen ni la rasante ni los ejes de vía bien establecidos, lo primero que se tiene que hacer es trazar los ejes y los anchos de vía y las rasantes, que en este caso, para poder trabajar recién nuestro alcantarillado sanitario. Sin eso no se puede trabajar. Entonces, por eso estos son los pasos previos para poder realizar el cálculo correspondiente. Como han visto, esta partecita es lo más morosita. Después vienen las áreas, que después al otro lunes les voy a explicar cómo se tienen que adoptar las áreas de aporte. Pero ya tienen que ir trazando todos estos colectores, como estamos diciendo. No sé si tienen alguna consulta. Como les decía al principio, los que han llegado al último, lo estoy grabando esto porque les voy a pasar después. El programa, como hemos hecho todos los semestres debido a la pandemia, si tenían algunas dudas, me escribían en el WhatsApp o al correo, y esa duda lo hacía con un ejemplo o con los gráficos o fotografías que me iban mandando, y se les retribuía la información, ¿no? Se les volvía a devolver la información, y también eso me servía para poder explicar también a todos, ¿no? En la próxima clase, ¿no? Entonces siempre he hecho eso, ¿ya? Siempre he hecho eso, por si acaso. Entonces, no hay problema en ese sentido, como les decía. Por ejemplo, a ver, ¿dónde estás? Ya. Por ejemplo, así me iban mandando y después los iba explicando. Por ejemplo, esta compañera Suñagua me ha mandado en Word, por ejemplo, me ha mandado. Y me ha mandado así fotos. Y me decía sus posibles preguntas y la solución, y yo le iba explicando. Mira, así tienes que hacer. Como les decía, en cambio de flujo, lo que se tiene que hacer esto y esto, ¿no? Después, eso era la solución, digamos. Entonces, de esa forma he ido explicándolos, o algunos, por ejemplo, para áreas, como era muchas cosas, le iba explicando mediante videos. Prediseñó aquí y vamos a tener un problema cuando y esto ya es cuando tengamos los problemas y ya vamos a ir solucionando los ejercicios de su proyecto, ¿ya? Pero es importante esa retribución de ustedes, y me digan los problemas que existen para poderlos solucionar. Cuidado, faltando 2 semanas, 1 semana, se puede solucionar, como les digo, pero el problema es que no van a poder alcanzar
a presentar el proyecto, ¿no? Entonces, a medida que vayan haciendo, es preferible que me vayan preguntando y yo les voy a ir respondiendo. En algunos casos es inmediato, sino después de mediodía o un día después, ¿no? Va a depender también a qué hora me escriban.